Aclaración. Los personajes e imágenes no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores. Después de que cada uno, ya sea explorando el lugar o asimilando lo que habían visto, sus pensamientos se convirtieron en un mar de emociones que lograban manejar en mayor o menor medida. En la cocina se podía ver a Grace, sirviéndose un café. Al parecer sí había, a pesar de lo vieja que era la casa. Aquella pequeña acción le permitió despejar su mente y comenzar a asimilar lo que había visto de su padre. Entendía muchas cosas, pero sabía que aún estaba lejos de comprenderlo al 100%. Solo había logrado ver una capa entre muchas, apenas rozando la complejidad de todo lo que él realmente era. Me preguntó qué estás haciendo, padre. Eran las preguntas de Grace, al tener dudas de cómo estaba él. ¿Acaso ya se había enterado que ya había desaparecido? Espero no meterte en líos nuevamente. Antes que prosiga con sus pensamientos, alguien entra en la cocina. Veo que sigues pensativa. Y por la repentina voz de Rose, la Ashcroft se sobresaltó un momento, para ver quién le había hablado. Ah, lo lamento, se nota mucho, ¿no? Dijo Grace mientras desviaba la mirada por la pena que sentía. Vamos, no seas dura contigo misma. Habló Rose mientras abría la heladera para tomar una bebida, y solo lo abrió y tomó. Entiendo que tu reacción. Dijo antes de hacer una pausa, lo que Grace la miró curiosa. Al menos con esto entenderás mejor a tu padre. Expresó mientras miraba la bebida con una sonrisa, antes de marcharse. Nos vemos, Grace. Habló Rose antes que sus pasos se dejen de escuchar. Tienes razón. Ahora lo entiendo un poco más. Dijo mientras miraba su taza de café, para tomarlo e irse de la cocina. En la sala. ¿Qué opinas de esta situación peculiar, Chris? Preguntó dudosa Sherry al mencionado, que solo estuvo pensativo por unos momentos. Sin duda es extraño, eso nadie lo niega. Habló mientras miraba todo el lugar cerrado. No entraba ni una pizca de luz solar, además de las bombillas que tenía la casa. ¿Te acuerdas de lo que dijo al principio? Lo de que alguien quiere conocer más a un familiar, ¿acaso? Dijo Sherry, a lo que el Redfield asintió en confirmación. Obviamente alguien está ayudando a Grace a conocer mejor a Leon. El motivo lo desconozco. Y con tan solo decir eso, Sherry pensaba su respuesta, hasta que le vino una. Además, en ningún momento nos ha hecho algo. Expresó antes de seguir con sus palabras. ¿Quiere mostrar todo el recorrido de Leon? Chris solo se mantuvo en silencio un instante, pero algo claramente lo inquietaba más que sus misiones. Algo más escalofriante. Quién sabe, fue lo último que dijo mientras se mantenía en silencio. A pesar de que hayamos investigado el lugar, no hubo casi nada. Pero no pudo terminar sus palabras ya que alguien las terminó. Y solo encontramos comida y mucha. Habló Rose, a lo que ambos adultos se voltearon hacia ella. Así es, más de ahí nada. Negó Sherry. Era la situación más complicada que había tenido en toda su vida. ¿Probaste si funcionan las comunicaciones, Chris? Esta vez habló Grace viniendo a la sala, después de su descanso. Veo que estás mejor, me alegro, Grace. Lamento preocuparte, Sherry. La mencionada solo negó con la cabeza. No te preocupes. Lo intenté, pero sigue sin funcionar. Y por la respuesta dicha por Chris, él notó la preocupación en los ojos de Grace. Se daba una idea. Leon no tardaría en buscarla, así como a Emily y Sherry. ¿Sucede algo, Chris? Pareces tenso. Dijo Rose levemente sorprendida por la expresión del Redfield. Ambas mujeres también lo notaron. Leon ya se habrá dado cuenta. Y con solo decir eso, tanto Sherry como la Ashcroft entendieron su preocupación. Los tres sabían de lo que era capaz el señor Kennedy. Era terco y no pararía hasta lograr su objetivo, incluso si eso implicaba su bienestar. Padre. Susurró Grace preocupada de esa situación. Leon, espero que no te precipites. Habló en un tono casi inaudible Sherry por el estado de su colega y amigo. Aunque Rose no sabía nada de Leon, además de lo que vio en la pantalla, con eso ya era suficiente para darse una idea de la reacción de los tres. Y antes de que alguien diga algo más, la voz del proyector se volvió a escuchar. Veo que ya tomaron un buen descanso, eso es bueno. ¿Qué tal si continuamos? Y por lo dicho los cuatro se miraron, por unos instantes, antes de sentarse en el sofá.
¿Alguna duda? ¿Ahora qué mostrarás? Esa simple pregunta de Chris hizo que las tres mujeres estuvieran atentas a cualquier respuesta que diría. Una buena pregunta. Como lo pudieron ver anteriormente, vieron la perspectiva de dos supervivientes de Raccoon City. Habló a lo que los cuatro no dijeron nada, hasta que alguien dijo una pregunta. Si es así, entonces volveremos a ver a Leon después de ese incidente. Y por la pregunta hecha por Sherry, los tres presentes esperaron la respuesta. Así es, muy obvio, ¿no? Como dije al principio, alguien quiere conocer a su familiar. Cualquier duda está el celular. Es lo último que dijo, antes de volver a desaparecer completamente su voz. Entonces es mi culpa. Eran los pensamientos de Grace. Por un momento, sintió su cuerpo pesado. ¿Acaso ellos están aquí por un capricho suyo? Si es así, Emily no estaría vaya a saber dónde, sino en su habitación, y tal vez no molestaría a su padre. Todos esos pensamientos la abrumaban, cayendo uno tras otro sin darle tregua, hasta que alguien puso una mano en su hombro, haciéndola volver en sí, arrancándola de ese torbellino que amenazaba con consumirla. Está bien, Grace, sea lo que estés pensando, no es tu culpa. Esa respuesta que le dio Sherry hizo que mirara a Chris, quien le dio un asentimiento. Hasta Rose le alzó un pulgar. Esas acciones hicieron que se tranquilizara. Está bien. Dijo Grace mientras respiraba más aliviada, y menos tensa. Al parecer que ya va a empezar. Apuntó Rose, y los presentes dirigieron la mirada hacia lo que estaba a punto de reproducirse. Aquello marcaba el inicio de algo que, poco a poco, comenzaba a volverse más grande. Con el pasar de los minutos, no solo entendían muchas más cosas, sino también a un amigo, compañero y padre. Comprendían lo que había vivido, lo que lo había fortalecido y moldeado hasta convertirlo en quien es hoy en día. Dentro de la pantalla. Submetido a treinamento intenso, dia e noite treinando sem parar. Mas missão dada, remissão cumprida. Então filha do presidente resgata. Me aproximo do local, clima estranho tem. Em segundos daquele polícia desaparece dali. O polícia foi morto, preciso seguir cada um desses rastros. Posso continuar no meio do breu. Ingrid elabore todos os meus passos. Toca do sino, chamar a atenção de todos infectados sem consciência. Encontro inocente preso por amarras. Padre pela vida pede clemência. Parasitado em dor, copiar me consumir. Mas a missão é prioridade. Seguirei até o final do caminho. Maldade sem conta. Todo instante desse lugar. Então me diga o que me resta. Mesmo com bodeia, múltiplo de anomalia. Vai conseguir se defender. O fogo que dentro permeia. Aliados se vão no coração. Saiba que essa é real nossa história. As balas no chão, a proteção. Sua alma sentir o gosto da vitória. Infectada, possui o medo. O soldado essa guarda, esse segredo. Então lutarei até o fim. A maldição acaba aqui. Remedido que essa praga se espalhe. De frente aos seus medos se encare. Mergulhando dentro da escuridão. De frente com infectados dispare. Preso em um mundo caótico onde a luz que ilumina é a mesma do tiro. Para rachar uma cura eu ando nesse escuro caminho. Fuera de la pantalla. Lo primero que captaron sus oídos fue la melodía, rígida pero suave, con un toque de nostalgia. Con solo escucharla, sabrían que lo que estaban a punto de ver sería el siguiente capítulo en la vida de Leon S. Kennedy, y las miles de dificultades que tuvo que enfrentar a lo largo de su empinado camino. Cada nota parecía contar no solo su historia, sino también la resiliencia y el coraje que lo habían definido. Es un poco más relajado que el primero. Y por lo dicho por Rosemary, no pudieron negar esa suposición. Debió de pasar cierto tiempo. Dijo Grace, al ver a Leon en traje enfrente de una figura importante, lo que hizo que se sorprendiera. ¿Ese es el presidente de los Estados Unidos? Comentó Grace, sorprendida, y no era la única. También Rose estaba así. Los dos adultos confirmaron con la cabeza. Por algo más está ahí. Y el comentario serio de Chris hizo que ambas jóvenes miraran atentamente y escucharan por qué estaba ahí. Guardaron silencio hasta que la propia Grace, al ver la expresión de su padre, que no tuvo otra elección. Padre, ¿por qué llevas tanta carga tú solo? Intentó preguntarle a Ashcroft, pero lo que recibió en respuesta fue el propio silencio de la casa.
Era también para protegerme, porque nunca me lo dijiste. Eran los pensamientos de Sherry, negando con la cabeza. Sabía que el presidente le ofreció un trabajo, donde una Sherry de 12 años estaría bien. Y Leon sabía que si no aceptaba, podría ocurrirle algo a la niña. Lo obligaron a unirse a pesar de que no quiso. Pero no tenía otra opción. Era la respuesta dada por Rose, a lo que Grace frunció levemente molesta. Ya era una elección que tomó su padre. Ahora viene lo pesado, comentó Chris, al ver que, para unirse a esta fuerza especial, tenía que pasar un entrenamiento intenso. En verdad no le dan un respiro. Dijo Grace al ver cómo Leon no solo estaba cansado físicamente, sino mentalmente. Pero, a pesar de todo eso, siguió, lo que hizo que Ashcroft dirigiera una sonrisa de orgullo, sin duda, hacia la tenacidad de su padre. Debe de doler cada entrenamiento. Habló Rose, al ver cómo Leon estaba practicando con alguien, pareciendo su superior. Día y noche, es agotador. Comentó Sherry. En su momento ella también tuvo un entrenamiento, pero no al nivel de lo que estaba viendo. Cuando mejor sea su rendimiento en el campo, no será en vano. Y, por lo dicho por Chris, alguien la miró un momento. Pero eso ya es mucho. No te lo tomes a pecho, Grace, él es así y sabe de lo que habla. Aunque a veces te quite de tus casillas. Rió levemente Rose, la mencionada estuvo pensando hasta que asintió. Lo lamento, no debí. No pasa nada, es normal tu reacción, es tu padre. Le respondió Chris totalmente tranquilo, a lo que la muchacha miró la pantalla. Por cierto, ¿quién? Y antes que Rose pregunté el móvil vibró, lo que hizo que Sherry lo agarre. Su nombre es Krauser, es un militar de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Además, es camarada y mentor de Leon S. Kennedy. Más adelante les diré más detalles. Es lo último que dijo Sherry antes de dejar el móvil en la mesa. Eso es raro, entonces falta más detalles. Dijo Rose a lo que los presentes estuvieron de acuerdo. ¿Con qué su mentor? Es lo último que dijo Grace antes de seguir mirando a la pantalla. Parece tan apagado. Eran las primeras palabras que habían salido de sus labios, incapaz de decir otra cosa. Al ver a su padre tan distante y serio, el brillo de sus ojos se había apagado por completo, consumido por la oscuridad que envolvía Raccoon City. Para ella, era un dolor fantasma, sentirlo así, como si la parte de su luz se hubiera extinguido. Cualquiera en su situación podría haber salido igual o incluso peor. Lo que Chris había visto en la reproducción anterior era un evento que marcaría a cualquiera para siempre. Salir de ese mismo infierno, convertido en un superviviente de una catástrofe. También llevaba consigo cicatrices, visibles e invisibles, que contaban historias de sufrimiento y resistencia. Se dirige a un lugar muy remoto. Y por el comentario de Rose. Grace había salido de sus pensamientos y sus ojos se posaron por la pantalla. Parece ser Europa. Comentó dudosa de por qué Leon y dos oficiales iban a ese sitio. Hasta que no fue necesario preguntar al ver que la pantalla les había respondido con una misión. Eso era más que evidente. ¿Pero qué clase de misión le asignaron? Por la pregunta curiosa de Grace, también tenían esa duda hasta que fue respondida nuevamente. Rescatar a la hija del presidente. En ese instante se pudo notar la sorpresa del Redfield. Eso ya es mucho para uno. No solo eso, como alguien tan importante como ella fue raptada. Esa misma pregunta de Grace, el ambiente se llenó de curiosidad. Cada uno de los presentes sabían que alguien tan importante tendría siempre guardaespaldas las 24 horas. Así era. En sus mentes, les llegó una respuesta. Al menos que. Alguien que no solo conozca las rutinas al pie de la letra. Para burlar dicha seguridad. Y lo comentado por Chris, las tres mujeres, se miraron entre sí, sabían que era lo más acertado. Un infiltrado. Era lo único que dijo Sherry, era la posibilidad más grande que tenían por el momento. Pero lo asegurarían hasta que vean más pruebas. En verdad algunos oficiales son molestos. Habló Rose, levemente molesta por los comentarios de ambos oficiales. No solo por la situación, sino también hacia Leon. Deberían de concentrarse en lo que están haciendo. Suspiró Grace al ver cómo uno baja del coche, al ver que la naturaleza llamaba.
Viendo el lado positivo, llegaron a la ubicación. Dijo Sherry, intentando calmar el ambiente. Iba a funcionar hasta que ocurrió lo inesperado. Ya empezaron los problemas, había dicho Chris al escuchar cómo uno de los oficiales se había perdido, por lo que Leon fue a buscarlo. ¿No sería mejor ayudarlo, en vez de quedarse? Frunció el ceño levemente Grace, al ver que el otro se quedaría en el coche sin hacer nada. Lo vuelvo a repetir, algunos son molestos, abusando de su privilegio. Habló Rose, a lo que los demás no dijeron nada. El silencio era suficiente, al estar de acuerdo con la Winters. Y solo pudieron ver cómo Leon iba caminando, buscando al oficial perdido, hasta que se encontró con algo peculiar. ¿Una cabaña? Debe de ser de los pobladores de esa zona. Dijo Grace, con una ceja levantada, al ver cómo Leon entraba, y el lugareño no le hacía caso. Algo no anda bien, susurró Chris al ver el actuar del individuo que ignoraba a Leon al preguntar sobre el paradero del oficial. Ese sitio ya me está dando un mal rollo. Y al ver cómo Leon encontraba la placa del oficial, un escalofrío recorrió a ambas jóvenes. Por unos momentos sintieron el aire pesado y vieron cómo Leon era atacado. Cuidado. Habló Grace levemente preocupada como sorprendida, pero se alivió más al ver cómo Leon lo repelía con una patada. Lo acaba de... Fue en defensa propia, además el actuar de esa persona era un poco errática. Respondió rápidamente Sherry, analizando la situación. Sabía que algo estaba pasando en ese lugar, y sus sospechas aumentaron más al ver el cadáver del oficial y del otro al pedir ayuda, en una radio. Eso confirma que no será una misión sencilla, comentó Chris. Él sabía lo que implicaba esa situación, y por experiencia él también se había enfrentado más de una vez. Uno de ellos fue cuando fue a África. Esto le resultaba tan familiar que solo negó con la cabeza. ¿Pero qué? Expresó Grace, sorprendida al ver a la persona que su padre había denucado, moverse. Muy familiar. Susurró Chris al ver esa situación, aunque se daba una idea al leer en su momento los informes. Son más. Dijo Rose sorprendida al ver más personas de repente en un solo lugar. Leon, sin más alternativa, subió al segundo piso, cerró la puerta y comprobó dónde estaba la hija del presidente. Bebe águila. Decía Rose mientras se aguantaba las ganas de reír, y no era la única. Esto es serio, Rose. Exclamó Grace, también aguantándose las risas. Es un tanto tierno. Agregó Sherry viendo lo que veía Leon, localizando dónde estaba la rehén. Es un avance. Comentó Chris serio, ignorando a ambas jóvenes de sus comentarios. Eso fue genial. Habló Rose sorprendida, al ver cómo Leon se lanzaba desde la ventana al ser rodeado. Y sin ningún rasguño. Agregó Grace, reflejando sorpresa en su rostro también. Siento que esto apenas comienza de verdad. Es lo último que dijo Sherry. Chris estuvo de acuerdo con sus palabras, intuyendo lo largo que sería esto. Por Dios. Decía Grace llevándose la mano a su boca, al ver cómo los pueblerinos quemaban vivo al oficial. Sin duda esa gente no está bien de la cabeza. Decía Rose tensa. Al ver cómo aguantaban no solo los golpes de Leon, sino también las balas. Hasta que salió uno con motosierra, lo que complicó las cosas. Sé que podrás salir de esa, padre. Eran los pensamientos de la Ashcroft al ver cómo Leon se enfrentaba a los pueblerinos españoles. Sin duda es eso, dijo el Redfield, mientras su mirada se endurecía al entender por qué estaban tan duros. En su momento había leído los informes que Leon había reportado, sobre unas extrañas plagas. Así que veremos eso. Eso lo había susurrado Chris. La única que escuchó eso fue Sherry. Iba a preguntar, hasta que escuchó algo. ¿Unas campanas? Expresó levemente sorprendida Sherry, al ver cómo los pueblerinos dejaron de atacarlo. Para ir a una iglesia. Eso es raro. Salvado por las campanas literalmente. Grace solo estuvo pensativa por unos momentos, porque había sonado la campana justo ahora y no antes. Algo claramente no le cuadraba y no era la única. Pero la Ashcroft no pudo continuar con sus pensamientos al escuchar lo que había dicho Leon. ¿A dónde fueron todos? ¿Al bingo? ¿Bingo? Dijo Grace sin entender esas palabras, y solo suspiró sin saber cómo reaccionar. Buena esa. Habló Chris, a lo que las tres mujeres lo miraron raro, suponiendo que era cosas de hombres. ¿Y esa quién es?
¿Había escuchado su voz antes? Y por la pregunta dudosa de Rose, el móvil había sonado y fue tomado. Ingrid O'Negan. Es un agente federal de los Estados Unidos de apoyo operativo. Actúa como el contacto técnico y de inteligencia vía radio para Leon S. Kennedy, proporcionándole información clave de dónde debe ir o dirigirse. Había comentado Chris para dejar el móvil en su lugar. Al menos no estará solo esta vez. Suspiró aliviada Sherry al ver que Leon recibirá apoyo durante toda la misión. Es lo mejor, así no tomará tanto riesgo. Comentó Grace, a lo que Sherry asintió en confirmación. Al parecer su siguiente objetivo es el lago del lugar. Dijo Rosemary, al escuchar cómo O'Negan le indicaba dónde debería ir ahora. Y siguieron visualizando de cómo Leon avanzaba hacia el lago, hasta que en cierto punto del camino encontró una cabaña y debajo de ella un saco que se movía. Eso es. Una persona sin duda alguna. Y efectivamente era un individuo que Leon ayuda. ¿Pero por qué estaba ahí? Y por la pregunta de Rose, iban a pensar en la respuesta, hasta que llega alguien bastante alto, que no solo había noqueado a Leon, lo que los preocupó. Padre. Habló Grace, preocupada de lo que podría pasar a continuación. Espera, ¿qué le está haciendo? Decía Sherry, sería al ver cómo el que había noqueado a Leon, quitaba una tipo jeringa para inyectarle algo que había dentro de eso, lo que les puso alerta y preocupados, más aún. ¿Con que eso es una plaga? ¿O es algo más? Eran los pensamientos un poco caóticos de Chris por la situación. ¿Qué le hizo? Dijo Grace, sabía que no era nada bueno lo que estaba pasando. ¿Pero quién es él? Era la duda de Rose. Poco a poco, el ambiente tranquilo, se iba formando uno más tenso de lo habitual. Y entonces el móvil vibró, lo que fue recogido. Su nombre es Vitores Méndez, es todo por el momento. Al parecer no dirá más. Suspiró Sherry, por la poca información que les había dado y solo dejó el celular donde la mesa. ¿Vitores Méndez? ¿Qué pasó en ese lugar exactamente? Era la pregunta que tenía Grace, así como los demás, sabían que la única forma de saber era seguir viendo. ¿Quién era ese? ¿Encapuchado? Eran las preguntas de Rose, o tal vez solo vio mal, porque esa parte había pasado muy rápido, así que solo negó con la cabeza. ¿Es el de la cabaña? Alzó una ceja viendo a la persona, y su forma tan extraña de hablar. Debe de ser de ese lugar. Confirmó Sherry por el acento que usaba. Y antes que siquiera alguien pregunte, el móvil se había prendido. Acá dice que su nombre es Luis Será. Es lo único que dijo Rosemary antes de dejar el móvil. ¿Con qué Luis Será? Susurró Grace, viendo la pantalla, sin saber muy bien qué decir al notar cómo ambos se llevaban bien, entre comillas. Al menos está dispuesto a ayudar, algo que no se ve todos los días. Dijo Chris, notando que Luis no solo decía la verdad, sino que había algo más detrás de su intención de ayudar. No era malicia, sino el peso de algún arrepentimiento. Algo que Chris pudo percibir en el tono de su voz, una ligera carga emocional que dejaba entrever que sus acciones no nacían únicamente de la casualidad, sino de un intento por redimirse. Así que está en la iglesia, será un camino bastante largo. Iba a seguir hablando hasta que vio cómo Leon salvaba a Luis de ser decapitado, hasta que se liberó dejando a su padre solo. Ella no sabía ni cómo reaccionar ante esa situación. Al menos le dejó las llaves, pero había otras formas. Suspiraba Sherry, negando con su cabeza, por lo hecho por Será después de ser salvado. Y solo pudieron ver en silencio cómo Leon iba saliendo del lugar, hasta que la puerta es abierta por una persona que les tomó por sorpresa, de quién era y por qué ayudó al rubio. Parece ser un comerciante de armas más específicamente. Agregó Grace viendo cómo esa persona ayuda a su padre no solo dándole municiones y mejoras, claro, a cambio de un poco de dinero. Pero antes de que Chris continúe, el móvil se prendió, a lo que el Redfield suspiró mientras lo agarraba. El comerciante es llamado el buhonero, como pueden ver, ayuda a Leon con las municiones y mejoras de sus armas. Habló Chris, poniendo el móvil en la mesa. Eso es impresionante. Pero ¿cómo le hace para tener municiones, y sin que los pueblerinos lo ataquen? Preguntó dudosa Grace, los demás también tenían esa duda en sus mentes, y al ver que no recibieron respuesta, se decepcionaron. Al parecer que no dirá nada.
expresó Sherry al ver que no fue respondida sus dudas, y solo les quedó seguir viendo la pantalla. Así que no vi mal. Y por el susurro hecho por Rose, Grace la miró con dudas. ¿A qué te refieres? Por unos momentos vi a un encapuchado, parecía de un culto. Pensé que había visto mal, al parecer que no es así. Respondió Rosemary, a lo que la Ashcroft estuvo pensativa hasta que vio el nombre del culto. ¿Los iluminados? Por alguna razón estaba intranquila. No sabía si era su instinto o algo más. Pero lo que sí sabía era que ese culto era peligroso, y esa sensación no hacía más que crecer dentro de ella, como una advertencia imposible de ignorar. Así que unos cultistas son los responsables de toda esa situación. Habló Sherry seriamente, atando cabos sueltos. Pero la pregunta es cómo lo lograron. Y, por lo dicho por Chris, las tres mujeres se pusieron a pensar. El único que sabía era el Redfield, pero lo quería confirmar con sus propios ojos. Pero todo culto tiene un líder, ¿no? Habló Grace, los demás estaban de acuerdo hasta que el móvil prendió, a lo que la Ashcroft lo agarró. El nombre del líder de los iluminados es Rosamund Sadler. Y sin decir otra cosa, puso el celular en la mesa. La inquietud la había invadido con tan solo leer el nombre. Ambas mujeres también sentían lo mismo, un presentimiento incómodo que no sabían explicar. En cambio, Chris tenía la mirada afilada por unos momentos, como si estuviera atando cabos en silencio. Hasta que tuvieron que salir de sus pensamientos al ver cómo volvía a aparecer alguien, rompiendo de golpe la tensión que se había formado en el ambiente. Otra vez él. Habló Grace, levantándose del sofá al ver cómo su padre estaba a punto de quedarse sin aire, y entonces unas balas lo habían salvado. Menos mal. Alguien salvó a Leon, pero ¿quién? Y por la pregunta de Rose, la única que les llegaba a la cabeza era una mujer. Ada. Lo había dicho sin rodeo alguno Chris, era la única que podría hacer algo así. Otra vez ella. Entonces lo de la campana no fue suerte. Ada lo salvó, pero ¿por qué? Grace se cuestionaba, no es que esté feliz de que su padre esté bien. Era lo contrario, estaba aliviada, pero las acciones de esa mujer le hacían dudar de sus intenciones. Pensar sobre eso no nos ayudará de momento. Y lo dicho por Sherry, su tono era de tranquilidad, le dieron la razón, pensar en las acciones de Ada solo les daría más dudas que respuesta. Espera que... Era lo que había dicho Rosemary, al escuchar que le había dicho O'Negan a Leon. ¿Trabajaba para Umbrella? Susurró Sherry, mientras llevaba una de sus manos a su cara pensando. De por qué Luis había renunciado a la empresa. Grace estaba procesando unos momentos lo que había escuchado, llegando a su propia conclusión. Renunciar para no ser implicado en ese incidente, pero hay algo más detrás de toda esa decisión. Eran los únicos pensamientos que tenía Chris, viendo algo más en Luis que solo salir de la empresa de Umbrella. Y solo siguieron viendo hasta ver una escena. Pobre amigo, su pata está atrapada en una trampa. Habló Rose sintiendo tristeza. Pero se desvaneció al ver cómo Leon lo liberaba, haciendo que una pequeña sonrisa se forme. A pesar de ser distante con los demás, sigue siendo amable, padre. Esos pensamientos eran los que habían llegado a su mente. Ese incidente había dejado huella en Leon, formando un caparazón de dureza y distancia. Pero dentro de toda esa capa seguía siendo él, una persona dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, aunque ya no lo hiciera con la misma facilidad de antes, como si cada acción llevara el peso de lo que había vivido. Estoy orgullosa de ti, padre. Sabía que toda dureza escondía heridas difíciles de cerrar. Ella, como su hija, lo entendería. Hablaría con él aunque al inicio costara. Esa era la meta de Grace Ashcroft Kennedy. Ayudar a Leon no solo con el apoyo de su esposa, sino también con el de Emily, esperando que, poco a poco, pudiera volver a confiar y cargar un poco menos el peso que llevaba dentro. Es una escena bastante bonita. Es bueno que siga siéndolo a pesar de su dureza. Y por las palabras del Redfield sabían a lo que se refería. En verdad no solo los pueblerinos fueron infectados por lo que sea eso, sino también los lobos de la zona. Agregó Grace a ver a los animales infectados, y al ver que Leon había llegado a la iglesia, iban a celebrar hasta que notaron algo. Es en serio. Era demasiado fácil, incluso para él.
comentó Sherry al ver que Leon necesita una llave y para eso necesita ir al otro lado del lago. Te mueres por devorarme, ¿eh? Cordero del sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Al alba te unirás en nuestro culto. Compartirás mi sagrada bendición por siempre.
¿Eso era un pez gigante? Dijo Grace nerviosa por el tamaño de lo que había visto. Para poder ir tranquilo, necesita deshacerse de eso. Habló Chris, lo que tensó a las mujeres, porque mientras uno estaba en el barco el enemigo estaba debajo nadando, cualquier descuido era una sentencia de muerte, y eso Leon S. Kennedy sabía muy bien. Así que la gente vio unos arpones, a lo que ya sabía qué hacer. ¿Arpones? Podría funcionar si lo lanza muchas veces. Expresó Grace, viendo cómo efectivamente el rubio hacía lo que había dicho, y cómo con el pasar de los minutos, que parecían eternos, logró acabar con la criatura del lago. Lo que hizo que suspiraran de alivio. Espera, ¿qué le pasa? Habló Grace preocupada al ver cómo su padre escupía sangre hasta que se desmayó. ¿Qué sucede? Se preguntaba mientras apretaba sus manos de la preocupación que sentía. ¿Otra vez ese calor, o como se llame? Chris. ¿Tú sabes qué le sucede, no es así? Y, por la pregunta hecha por Sherry, tanto Rose como Grace lo miraron, una pidiendo respuesta. El Redfield, al notar la mirada de las tres mujeres, solo estuvo callado por unos momentos hasta que habló. Hace mucho tiempo Leon había reportado que en una parte de Europa se había encontrado con una extraña situación. No era un virus, no, sino que lo llamó plaga. Hizo una pausa antes de continuar. Recuerden lo que le había puesto ese sujeto cuando quedó inconsciente. Entonces el recuerdo llegó a la cabeza de cada una. Entonces lo que había puesto es una plaga. Por eso dijo dentro de poco serás parte del rebaño. Frunció el ceño la Winters, esto estaba subiendo el nivel muy rápido. Si no es un virus, sino un tipo de plaga donde lo encontraron ese culto Chris. Dijo Grace, mirando al mencionado que solo negó con la cabeza. Leon nunca mencionó eso en su reporte, pero esto tal vez nos responda a esa pregunta. La Ashcroft miró a otro lado para ordenar sus pensamientos, hasta que volvió a mirar la pantalla. Es la única forma. Y tal vez sepa cómo Wesker consiguió una muestra de la plaga, para crear una variante de esa. Él aún recordaba el Ouroboros perfectamente, y lo que hacía, y cuál era el objetivo de Wesker. Al menos está mejor. Y lo peor es que la infección aumenta de esas cosas. Expresó Rose, al ver cómo las plagas hacía explotar las cabezas de los aldeanos, lo que le daba un desagrado. Un acertijo. Al menos no será problema para Leon. Y lo dicho por Sherry así fue, aunque era un venir e ir, consiguió la llave hasta que nuevamente se encontró con un obstáculo más grande. Tiene que ser una broma, esas cosas. Decía Chris al ver al gigante, recordando cierto parecido con lo que enfrentó en África. Ten cuidado, Leon. Cada vez son más grandes los enemigos. Susurró en un tono casi inaudible Rose, al ver lo que estaba enfrentando Leon. Hasta que en cierto punto apareció un lobo. Ese lobo, que había ayudado, vino a devolverle el favor. Habló Grace, mientras en su labio se formaba una sonrisa de alegría. Como dicen por ahí, los perros son los mejores amigos del hombre, aunque en este caso es lobo. Dijo Rose, a lo que no pudieron negar sus palabras. Y así, con la ayuda de unas patas extras, Leon y el lobo habían ganado el enfrentamiento. Y el pequeño compañero se había ido al devolverle el favor. Un enfrentamiento un poco intenso. Al menos no estuvo solo. Habló Grace, a lo que Sherry dio un asentimiento. ¿Miedo? Supongo que todos lo tenemos, Leon, sea por cosas pequeñas o por grandes rasgos, habló calmado Chris. Él también tenía miedo. Miedo a fallar a lo que juró proteger, a no poder llegar a tiempo. Su voz se mantuvo serena, pero en sus ojos había algo más profundo, una carga silenciosa que no necesitaba explicarse. Porque, al final, el miedo no desaparece, solo se aprende a seguir adelante a pesar de él. Miedo a no ser normal. Era lo que estaba en la cabeza de Rose. En su momento sí tuvo miedo. A ser diferente, a no ser normal. Pero al final, todo ese temor desapareció, y solo miró, por un momento, su mano antes de dirigir la vista a la pantalla. Había algo en ese gesto sencillo que le recordaba lo mucho que había cambiado. Ya no era la misma persona que dudaba de sí misma ante cada decisión. Enfrentar los miedos. Es una buena elección, padre. Cada uno lo hace de diferente manera. Pero lo que nos hace igual es que buscamos la luz.
La vida de Grace Ashcroft Kennedy había dado un giro de 80 grados cuando decidió ir a ese hotel, el cual le daba tanto miedo incluso de mirar. Así que, reuniendo el valor suficiente, decidió entrar, y todo empezó, en secreto, con un propósito que poco a poco la llevó a dudar de sí misma. Aunque tanto ella como Leon habían tenido sus dificultades, seguían cuestionándose qué era realmente el Elpis. Volvió a darse otro giro. No era un virus, sino uno antiviral capaz de curar cualquier infección. La creación de Spencer, su propio arrepentimiento. Y Grace, al final, solo negó todos esos pensamientos, obligándose a mirar la pantalla, como si en ella pudiera encontrar una respuesta que en su mente ya empezaba a desvanecerse. Sé que podrás salir de esa, Leon, siempre lo haces. Aunque una bala sea la luz de ese oscuro camino. Susurró Sherry, aunque resultaba un tanto triste que una sola bala representara la luz. Aún así, también podía interpretarse como un indicador de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe una luz capaz de iluminar, aunque sea de una forma distinta, tenue pero persistente. Y en total silencio miraron cómo Leon se dirigía a la iglesia y, como de costumbre, hacía un puzzle para encontrar a lo que había venido. Dentro de la pantalla. Nossa fuga não pode ter uma falha, usada como bote expiatório. Ela tá infectada com as plagas. Devo resolver essa situação, de imediato devo abortar a missão. Mas eles derrubaram nossa forma de escape, agora aqui tá em minhas mãos. Ashley, escuta o que vem pela frente, não consigo prever. Não podemos sequer dar um passo em falso, pois todos aqui querem te ver morrer. A Rina magia e tirar ela de mim, no outro lado do castelo. Agora vocês são amados, então foram em quem me entrou. Tanto caos, não sei quem vou confiar. Eu achei a garota, mas eu já praga dominar. A garota se entrega, mas não vou deixar de novo fugir. Eu devo salvar ela. Fuera de la pantalla. Y al escuchar la melodía, el aire se volvió más gélido. Sus expresiones se volvieron serias. Podían sentir la presión que en ese momento llevaba Leon S. Kennedy, no solo para encontrar a Ashley, sino también para hallar una cura en medio de todo ese caos. Por lo que el camino se había vuelto más estrecho, cubierto de espinas y cada vez más difícil de recorrer sin vacilar. El peso de cada decisión parecía hundirse en sus hombros, haciendo que cada paso exigiera más que el anterior. Cada uno de los presentes tenía diferentes reacciones y emociones, pero todos compartían una misma sensación. La incertidumbre de no saber si al final de ese sendero habría salvación, o algo aún peor. Sé que encontrarás la cura y saldrás de eso, como lo has hecho siempre, padre. Lo decía Grace mirando por unos momentos su mano, pensando en ciertas decisiones. Pero solo negó completamente esos pensamientos, que sabía que la podían hundir a algo que ella no busca. En eso estamos de acuerdo, no caerás tan fácil, Leon, eres terco. Lo había dicho Chris mientras se le había escapado una risa. Y entonces prosiguieron hasta ver cómo Leon abría una puerta, diciéndole el nombre de la chica. ¿Ashley? ¿Ashley Graham, estás aquí? Déjame ir. Escucha. ¡Cuidado con eso! Me llamo Leon. Me envía el presidente y... grandioso. Hoy es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Ahí. Persíganlos. Los corderitos escapan. Perseguirles. Otórguenles su salvación. ¿Qué hacemos?
Haz lo que te diga. Tu padre confía en mí y tú también deberías. Te llevaré a casa. Ok. Ok, Leon. Con que su nombre es Ashley Grant. Pero las palabras de Rose eran interrumpidas por cómo la llamada Ashley recibía a Leon con un golpe, por lo que la descolocó por unos momentos. Su reacción es normal. Comentó Grace, sabiendo que Ashley estaba nerviosa, por lo que fue por impulso. Nadie la culparía, ser raptada y despertar en un lugar que desconoces completamente. Y lo primero que haría escuchar a alguien llamándote por tu nombre sería el pánico. Agregó Sherry, no pudiendo ocultar su risa, por el encuentro de Leon y Ashley. Al menos ya sabe por qué él está ahí. Lo malo es que ahora tienen compañía. Y lo dicho por Chris, las tres presentes estuvieron tensas. Sabían que ahora el camino será más difícil al defender a Ashley de cualquier intento de que se la lleven nuevamente. Se complicó más de lo que estaba. Decía Rosemary, tensa por lo que se estaba mostrando en la pantalla. Es un poco irritante. Decía Grace frunciendo el ceño por las visiones del líder del culto. Con una tormenta así es imposible la extracción. Lo dijo Chris, sabiendo que con un fenómeno de ese nivel era peligroso. En eso tienes razón, Chris. Habló Rose, hasta que vio cómo ambos se dirigían a una cabaña hasta que vio a alguien. ¿Ese no es Luis, será? Exclamó la Winters esta vez sorprendida por verlo nuevamente. Creo que no es el mejor momento para eso, Leon. Dijo Sherry, al ver cómo el rubio confrontaba a Luis, hasta que lo tuvieron que dejar a un lado por los enemigos. Es mejor por el momento ayudarse mutuamente. Expresó Grace, tensa no solo por la situación, sino por la absurda cantidad de enemigos que Luis y Leon tendrían que enfrentar. Chris solo observó en silencio cada movimiento de ambos, cómo, a pesar de sus roces, se ayudaban cuando uno estaba en problemas. Y así, lo único que se escuchaba eran las balas, los cartuchos usados sin parar. Las pisadas de los enemigos eran pesadas, casi retumbaban en el ambiente. La respiración de los presentes, por unos breves minutos, se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Hasta que volvió, como un aire fresco, al ver cómo por fin, en un momento de oportunidad, los tres pudieron escapar de los pueblerinos por la puerta de atrás, cerrando el paso tras ellos. Grace había suspirado profundamente, liberando de golpe el aire que había contenido, aún con el corazón acelerado por la tensión que se negaba a desaparecer por completo. Al menos se acabó de momento. Había dicho la Ashcroft, ella sabía que solo era temporal la calma, hasta que vuelva a ser turbulenta. Está empezando. Habló Sherry, preocupada al ver cómo Ashley escupía sangre. Eso explicaría más a profundidad el comportamiento de esa gente. Dijo Rose mientras ponía una mano en su barbilla al escuchar a Luis decir lo que sabía sobre las plagas y cómo estaban siendo controlados por una sola persona. Son como ganados. Fruncía el ceño Chris, con molestia. Normalmente pocas cosas lograban alterarlo de esa manera. Una de ellas era ver cómo utilizaban a las personas como marionetas para alcanzar un objetivo tan cruel. Grace era la que se mantuvo en silencio. Ya sabía que su padre y Ashley estaban infectados por la plaga. Aún así, la angustia hacia alguien conocido o familiar no desaparecía. Ese peso se aferraba a su pecho, difícil de ignorar. Bajó la mirada por un momento, perdida en sus pensamientos, hasta que una pequeña esperanza, un leve brillo, encendió su corazón al escuchar a Luis decir que los ayudaría. Y entonces decidió confiar en él. Eso es una buena pregunta. Exclamó Rose, al escuchar a Leon preguntarle por qué los ayuda. Sin duda hay algo más pesado detrás de solo ayudar. Decía Sherry, pudo notar algo, no era la única, los demás también. El único que tal vez se daba una idea era Chris, pero era mejor confirmarlo. Ada. La mirada normal, tranquila y hasta nerviosa de Grace se había transformado en cautela y seriedad. Sabía que si ella estaba ahí era por algo, para algo nada bueno. ¿Un ámbar? ¿Por qué quería ella una muestra de eso?
Lo decía una y otra vez Rose hasta que le llegó una idea, pero alguien más le respondió por todos. Fue contratada por alguien. El ceño de Chris se había mostrado levemente molesto. ¿Con qué así conseguiste eso, Wesker? Los pensamientos del Redfield iban a continuar hasta que alguien lo sacó de su trance. ¿Sucede algo, Chris? Ah. Nada, solo pensaba en algunas cosas viejas. Era lo único que dijo antes de quedarse en silencio. Las tres mujeres se miraron dudosas, pero solo negaron con la cabeza, acostumbrándose a cómo era Chris. Los ganados se hacen más peligrosos, Comentó Rose, al ver por unos instantes a dos mujeres con motosierra, lo que le dio un leve escalofrío. Eso. El otra vez. Exclamó Grace, apuntando a Vitores Méndez, a lo que los presentes prestaron atención a lo que se veían. En verdad la plaga evoluciona de diferentes maneras. Analizaba Sherry por el aspecto de Vitores Méndez. No sé cuál es peor. Susurró la Birkin. La única que escuchó eso fue Rosemary, quien lo observó por unos minutos antes de volver la mirada hacia lo que era el enfrentamiento de ambos. A pesar de que Vitores Méndez parecía más fuerte que Leon, carecía de lo que el agente poseía: la capacidad de usar todo lo que había a su alrededor como una extensión de su propia estrategia. Cada objeto, cada momento, se convertía para Leon en una posible ventaja, mientras que su oponente dependía únicamente de su fuerza bruta. Por poco se queda en ese lugar. ¿Un castillo? Decía Rose, impresionada a ver algo así por segunda vez. Parece ser de alguien importante, aunque dudo que sea amigable. Negó completamente Sherry, sabiendo cómo casi siempre termina alguien así. Y al escuchar que podían conseguir algo para retrasar la plaga, un alivio llenó el lugar tan tenso, que hasta uno podría cortarlo como si fuera mantequilla. Al menos eso les dará más tiempo. Eran las palabras de Grace, ante la situación, más calmada, y cuando ambos entraron al castillo vieron algo peculiar. ¿Y ese chaparrito? Y por el comentario de Rose, ambas mujeres miraron a otro lado para que no se notaran sus expresiones. Rose. Dijo Chris negando con la cabeza, a lo que la mencionada permaneció en silencio. Y al escuchar el móvil prenderse, el Redfield lo agarró. Aquí dice que el dueño del castillo se llama Ramón Salazar. Es lo único que leyó antes de ponerlo en su lugar. Para mí solo es un chaparrito con peluca. Y por el comentario de la Winters. Chris solo le quedó resignarse lo terca que era la joven. En eso no te lo niego. Dijo Sherry, mientras se le escapa una sonrisa. Entonces ese tal Ramón debe de estar con ese sujeto. Agregó Grace, a lo que los demás asintieron en confirmación. Todos en ese sitio sabían que obedecían a Orosmund. Entonces el silencio no era por la incomodidad y la tensión, era algo más simple, y era por el plan para controlar al mundo. Eso. Es muy astuto, la verdad. Raptar a la hija del presidente, infectarla con la plaga, que es un lavado de cerebro, y después enviarla de vuelta. Sería jaque mate. Analizó Chris la jugada de los iluminados para la dominación del mundo desde la sombra. Si le envían de vuelta, contagiará a miembros importantes, como políticos del presidente. Decía Grace, mientras una gota de sudor caía por su cara. Si llegaba a pasar eso, sin que nadie se dé cuenta, era aterrador. Con más razón, ambos se deben deshacer de esas plagas, antes que empeore todo. La voz de Sherry, por unos momentos había hecho una pausa, por lo nerviosa y imaginar si llegaba a pasar eso. Lo bueno de todo esto, es que nunca pasó. Sin importar lo bien que parecía ese plan, se toparon con alguien que fue el punto de su caída. Y por lo dicho por la Rose, cada uno guardó silencio por unos momentos. En eso tienes razón, Rose. Decía la Ashcroft, a la vez que una sonrisa aparecía en su rostro. Toparse con Leon, fue algo que no pudieron controlar, aunque quisieran. Así de impredecible es. Decía Chris, a la vez que se le escapó una risa, en su mente llegaron recuerdos, lo que lo llenó de nostalgia, hasta que tuvo que salir de eso. Para volver a la realidad. En verdad se ha enfrentado a muchos enemigos en ese castillo, sin siquiera tomar un respiro. Habló Grace con una voz casi inaudible. Tal vez lo haya visto poco verlo en acción. Después de todo, cuando había despertado por la caída, él había vencido al Dr. Victor. En verdad son muchos. Dijo Rose, incrédula por la absurda cantidad de enemigos en un solo lugar,
Te deshacías de uno, venían 3 más. Era hasta cansador. Al menos salieron del interior. Había dicho Sherry, abrumada por los enemigos. Pero entonces pasó algo inesperado. Espera. ¿Qué está haciendo? Dijo Grace al ver que Ashley le quitaba un cuchillo a Leon para alejarse. La muchacha había apretado las manos, al no entender esa repentina acción. Tranquila, Grace, mira bien. Y cuando ella había escuchado la voz de Chris, lo miró para ver dónde apuntaba. No es ella. Es lo último que dijo antes de cruzarse de brazos. Hasta ella se siente perdida y aterrada de lo que había hecho. Agregó Sherry, al ver la expresión de Ashley. Ni ella sabía lo que había hecho y por miedo a que ocurra algo similar se fue. No me había dado cuenta, lo siento. No te preocupes, aquí nadie te dirá algo, además si algo similar le pasara a mi padre también reaccionaría así. Rose lo último lo había dicho no solo con tristeza, sino con nostalgia por algo. La Ashcroft la miró, viendo que lo decía sin mentiras. A lo que agradeció con la cabeza. En verdad nada mal, Chris, le has enseñado bien. Decía Sherry, a lo que él negó con la cabeza. No fui yo, ella misma aprendió. Dijo sonriendo, a lo que la mencionada entendió al instante. Vaya reencuentro. Habló Rose en voz baja por el enfrentamiento de Ada y Leon. Alguien como ella, siempre es mejor tener la guardia alta. Y por los comentarios de Chris, estuvieron de acuerdo. Ya han visto de lo que hizo Ada en Raccoon City, ¿por qué sería diferente esta vez? Y eso es como si le insistiera que dejara a Ashley. Eran los pensamientos de Grace. Le parecía tan extraño, ¿acaso había otra intención? Y solo suspiró, sabía que pensar mucho en eso no sería de ayuda, así que solo miró la pantalla. ¡Aléjate! Podría lastimarte otra vez. Tengo miedo. Cuando eso pasó, era como si no fuera yo misma. Era otra persona. Ashley, sé cómo te sientes, lo sé. ¿Tú también? Tener miedo es normal. Pero nunca huyas. Tienes que afrontarlo. Saldremos de esto. Juntos. No sé si pueda hacerlo. Podrás. Pero avísame cuando me acuchilles, ¿ok? Leon. Gracias. Tener miedo está bien. Esas palabras no salían de la cabeza de Grace. Después de todo, ella también tenía miedo. Miedo a entrar de nuevo a ese hotel, al hospital y a los infectados. Incluso dudaba de sus capacidades, le temblaba el cuerpo incluso para apuntar. Tenía miedo, eso era todo. No era un soldado. No tenía experiencia con este tipo de situaciones. Simplemente era una persona común, en búsqueda de respuestas a ese incidente. Todas esas emociones la iban a hundir sin que se diera cuenta. Hasta que escuchó unas palabras de su padre. Pero nunca huyas. Huir, ella solo apretó sus manos contra su ropa. Ya no quería hacerlo. Ya lo había hecho una vez, y no había podido salvar a Emily. Ese recuerdo seguía ahí, como una herida que no terminaba de cerrar. Pero después de la primera reacción, entendió algo. Debía afrontar sus propias debilidades, mirarlas de frente sin apartar la vista. Solo así podría evitar caer de nuevo o volver a huir de los problemas. Así que alzó la mirada, tomó un respiro profundo y miró la pantalla con más confianza en sí misma, aferrándose no solo a las palabras de su padre, sino también a la promesa silenciosa de no volver a ser la misma de antes. Eso es muy inspirador. Lo último era innecesario. Chris Redfield, endurecido por las experiencias y pérdidas de la misma, se volvió alguien que apenas expresaba sus emociones. Pero no pudo evitar reír por lo dicho por Leon. Afrontar de frente es una buena motivación, así tal vez no mirar atrás lo perdido.
Los ojos de Rosemary habían emitido un brillo, no de ilusión ni de esperanza, sino de convicción y determinación ante lo que le deparaba el futuro. Había algo firme en su mirada, como si por primera vez no estuviera dudando del camino que tenía por delante, sino aceptándolo por completo, sin importar lo difícil que pudiera volverse. Al menos podrán avanzar más tranquilos, Pronunció Sherry al ver cómo Ashley, más tranquila, iba con Leon, abriéndose a balazos el camino. Eso es malo. Decía Chris viendo cómo Leon caía en una trampa con enemigos dentro. Él estará bien. Por las palabras de Grace, mostraron una leve sonrisa, sabiendo que es así. Así que Ashley buscará la llave. Decía Sherry preocupada por lo que le podría pasar. Pero esa preocupación desapareció al ver cómo la joven se las arreglaba esquivando a los enemigos hasta conseguir la llave. Eso fue muy valiente. Elogió Grace a la determinación de Ashley por ayudar a Leon. En verdad esas plagas son molestas. Decía la Winters al ver cómo poseían las armaduras. Lo consiguió. Iba a festejar Sherry, pero se detuvo al ver cómo llevaban a la joven, aunque el rubio había salido de la trampa. Maldición. Era muy bueno para ser verdad. Resopló Rose, tensa a lo que podría pasar a continuación. Aunque se la hayan llevado Leon, cumpliera su misión sin falta. Y por las palabras alentadoras de Sherry. Toda tensión hasta angustia fue reemplazada por esa emoción. Son moscas o cucarachas gigantes, qué asco. Susurró para ella misma la Winters al ver a los novistadores. No sé cuál son peores, ellos o los Lickers. Dijo Grace, a lo que las mujeres solo guardaron silencio. Solo pensar en eso les daba escalofríos. Entonces el móvil se prendió, a lo que Chris agarró. Los novistadores, que son los resultados de experimentos para mezclar genes de humanos, insectos y las plagas. El Redfield, sin decir nada o agregar algo, solo puso el móvil en la mesa y se cruzó de brazos. En verdad, porque siempre se tiene que llegar a eso. Los ojos de Sherry, por unos momentos, miraron a otro lado en búsqueda de una respuesta. Así fue un rato hasta que volvió en sí cuando alguien le hablaba. ¿Estás bien, Sherry? Sí, tranquila, solo estaba pensando para mis adentros. Le respondió a lo que la mencionada asintió, mirando la pantalla. La única que no dijo nada fue Rose, para ella era mejor no decir nada de momento. ¿Qué es ese líquido? Preguntó ansiosa Rose por lo que se estaba mostrando. Por lo que están diciendo, propaga más rápido la infección. Por más palabras dichas por Chris, las mujeres se preocuparon al ver cómo la situación cambió rápidamente. ¿Dónde está Luis? Se preguntaba sin dirigirse a alguien en concreto. Y lo que recibió fue un silencio, por parte de la pantalla así como del entorno. ¿Quién sabe dónde estará? Pero me sigue sorprendiendo que haya laboratorio bajo cualquier cosa. Decía incrédula, y sorprendida a pesar de que lo había visto ya en Raccoon City. Aunque esa cosa sea uno de los subordinados de ese tal Ramón, no podrá con Leon. Se vuelven predecibles sus ataques. Y lo dicho por Chris así, al usar los mismos patrones, fue fácil esquivar y atacar al verdugo. Y solo quedó congelarlo. Claro, si lo congela cada cierto tiempo, eventualmente caerá. Y así pasó, hasta explotar. Y hablando de cierta persona. Dijo Sherry al ver cómo, al subir por el elevador, Leon se encontró con Luis, que no solo le había dado algo para retrasar la infección, sino que también lo iba a ayudar. En verdad está dispuesto, comentó Chris. Con esto ya se daba una idea de por qué Luis lo hacía. No era para aprovecharse o ganar favores, sino que simplemente era culpa y remordimiento hacia sí mismo. Sancho Panza. Decía Grace, aguantándose las ganas de reír por la actitud de Luis, mas como su padre le quitaba lo que tenía en la mano. Es una persona bastante graciosa. Comentó Rose por la actitud tan peculiar del español. En verdad es impresionante lo que hay en esa mina. Habló Sherry, viendo cómo ambos se enfrentaban a distintos enemigos como a dos gigantes a la vez. Y solo pudieron escuchar lo que decía Luis sobre cómo los aldeanos encontraron las primeras plagas que se pudieron conservar en un gran depósito de ámbar. Así que así fue. Dijo Chris, por unos minutos en silencio, sumido en sus propios pensamientos y conclusiones. Entonces si los aldeanos no encontraban esa cosa no estaría pasando eso. Comentó Grace, angustiada de qué pasaría si nunca hubieran encontrado esa plaga.
Es una buena pregunta, aunque tarde o temprano alguien más lo encontraría. Y por lo dicho por la propia Sherry, nadie negó esa alta posibilidad de dicho suceso. En verdad debe de haber una gran cantidad de esas cosas ahí. Dijo Rose, recordando el objetivo de los iluminados, lo que hizo que frunciera el ceño por unos momentos. Entonces se siente culpable de sus acciones. Al menos fue consciente de sus hechos. Agregó Rose, a lo que la Ashcroft la miró para asentir con la cabeza. Al menos es un paso. Pronunció Sherry en voz baja. La única persona que escuchó sus palabras fue el propio Chris, que se mantuvo en silencio observando todo. Salimos de ese infierno. El aire fresco nos está llamando. Por fin. Hey, si llegamos hasta aquí, significa que estamos casi. Casi que... ¡Luis! Basta de juegos, novato. No has cambiado en absoluto. ¡Qué decepción! No luce bien, amigo? Qué pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve ahí y elimina esos malditos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? Llevé una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Luis. Dijo Rose, mientras llevaba su mano a su labio, al ver cómo Luis era apuñalado por detrás por alguien. Ese es el mentor de mi padre. Los ojos de Grace se abrieron de la sorpresa y el shock de lo que estaba viendo. ¿Pero por qué? Eso explica del porqué. Esas palabras confundieron a las tres mujeres, que en búsqueda de respuesta lo miraron. ¿A qué te refieres, Chris? El mencionado solo estuvo en silencio un momento antes de responder. Él fue quien secuestró a Ashley, alguien que sabe cómo funciona todo desde dentro, sin siquiera levantar sospechas. Y por la respuesta dicha por el Redfield, las demás guardaron silencio, procesando todo. ¿Pero qué gana él con hacer eso? Esa simple pregunta de Grace hizo que el mencionado negara con la cabeza. Y antes que diga algo el móvil se había vibrado. La razón por la que Krauser secuestró a Ashley y ayudó a los Iluminados es porque odia a los Estados Unidos, es porque los altos mandos le dieron la espalda a su unidad en la operación de Sudamérica. Era lo que había dicho Sherry suspirando sabiendo ella, cómo los altos mandos hacían lo que les convenía siempre. Entonces, pudieron haber evitado eso si solo movieran el trasero. Refunfuñó Rose molesta por lo que hacían las personas de arriba. Pero hay algo más en su mirada, no solo pérdida y odio. Y por lo mencionado por Chris, les pareció raro su respuesta. ¿Algo más? Así es, he visto como muchos pierden a sus unidades en distintos campos de batalla. Algunos pierden la motivación, otros se refugian en la bebida. Pero él busca poder, tal vez llegó a esa conclusión al ver a su equipo irse. Las palabras de Chris Redfield no eran mentiras, sino hechos y verdades de alguien que ha perdido soldados a lo largo de su camino. Lo que veía a su alrededor era una montaña de cadáveres de gente que lo había seguido. Era un recordatorio de su fracaso como líder y hasta como amigo.
cada rostro que recordaba no era solo una baja más en la lista, sino una decisión que no pudo evitar, una orden que no alcanzó a cuestionar a tiempo o una vida que no logró salvar. Con el tiempo, esa carga no solo endurece a un hombre, también lo vacía, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Eso explicaría también por qué decidió unirse. ¿Por poder? Decía Grace. Ella no entendía del motivo de más poder, ¿acaso llenaba un agujero sin fondo? ¿O solo era un reflejo de la debilidad de uno mismo? No lo entendía ni lo quería entender, y se concentró en la pelea de Krauser y Leon S. Kennedy. En todo momento, sus ojos seguían los movimientos de los cuchillos de ambos. Eran rápidos, cada uno aprovechando el mínimo descuido del otro para atacar. Lo único que podían escuchar en todo ese lugar era el eco de las hojas metálicas chocando entre sí, como si intentaran decidir quién dominaría el combate. Sin embargo, la tensión llegó a su punto más alto cuando, entre el caos del enfrentamiento, un disparo resonó en el lugar. Siendo Luis el responsable, salvando a Leon. Él. Se ha cambiado, el único que no lo hizo fue usted. Susurró Grace, a lo que decía Krauser a Leon, aunque no escucharía su respuesta, lo decía inconscientemente. Incluso hace chistes en esa situación. Negó Rose, mientras no podía ocultar su tristeza al ver cómo Luis terminaría. Eso es lo que buscabas. Redención de tus propios actos. El primer paso siempre es reconocer tus errores, comentó Chris al final. Bien hecho, Luis será. En un mundo donde las batallas y los virus eran constantes, era difícil encontrar a alguien que buscara expiar sus errores, no con palabras, sino con hechos. Incluso Luis sabía que eso no borraría las vidas que se habían perdido. Solo buscaba, al menos, un poco de paz, algo que pudiera darle sentido a todo lo ocurrido. Y en ese último instante, entendió que la redención no siempre llega como perdón, sino como aceptación. No había alivio completo, pero sí una calma extraña, como si por fin dejara de huir de sí mismo. Yo creo que si la gente puede cambiar, eres el ejemplo, Luis. Decía Grace, no solo con tristeza por Luis, sino también con pena. Era alguien que había tenido una vida bastante dura, lo que lo llevó a un único camino. Pero dentro de ese sendero manchado de sangre, buscaba al menos expiar sus errores, aliviar esa carga. Espero que puedas descansar, Luis. Dijo en voz baja, mientras observaba cómo la vida se le iba apagando poco a poco. Su respiración se hacía cada vez más lenta, hasta que ya no se escuchó nada. El silencio se impuso de golpe, pesado, definitivo, dejando claro que se había ido. Grace permaneció inmóvil por unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido con él. No había alivio, solo un vacío difícil de nombrar. Tu sacrificio no fue en vano, eso lo sabemos ahora, Don Quijote. Habló suavemente Sherry, por el aire, cargado de tristeza que fue transformándose en una brisa suave y agradable. En eso tienes razón, Sherry, nada será en vano. Agregó Grace, a lo que los demás asintieron por sus palabras, viendo como Leon no solo estaba agradecido con Luis, sino también que tenía una forma de cómo deshacerse de la plaga. Pero para eso necesitaba ir por Ashley. Ese chaparrito solo sabe hablar. Decía Rose, cruzándose los brazos, irritada por Ramón cada vez que hablaba. Una bala siempre hace que guarden silencio los más habladores. Había hablado Chris y, como era de esperarse, Ramón había vuelto, pero más diferente. La verdad no sé qué decir ante eso. Dijo Grace, suspirando por lo molesto que era Ramón. Apúrate, Leon. Y como si él escuchara a Sherry, el enfrentamiento poco a poco se iba inclinado por el agente Leon, hasta que finalmente, tras un largo período de disparos, Ramón había caído. Por fin. Agradeció Rose al rubio, ambas mujeres solo se miraron entre sí mientras se reían por la actitud de la Winters. Así que él fue uno de los motivos por los que empezaron a buscar las plagas en las minas. Eran los pensamientos del Redfield por lo que estaba viendo al leer un poco de la historia de Ramón. Incluso ya tenía ese comportamiento. Decía Grace, seria y disgustada por Ramón y su actitud. Mejor dejemos a un lado eso, y nos concentremos en lo que se está mostrando. Habló un poco alto Sherry, para que la escuchen, a lo que funcionó y miraron la pantalla sin decir otra cosa. Dentro de la pantalla.
Nossa, me diga como você tá aqui. Usa sua própria morte pra usar a plaga como forma de bandeirite da força. Você é mais infectado da ilha que no meu caminho eu mandei pra forca. Batalha final contra o líder dos iluminados. Pouco a pouco derrotado. Consegui ficar com a cura, mas a garota tá salvo. Fuera de la pantalla. Paso de hachas, ballestas a armas. Decía Rose, sorprendida por lo que estaba visualizando. Lo que indica que se ha complicado el doble. Comentó Chris, analizando la situación de Leon. Las demás respondieron en silencio, pero estaban de acuerdo y a la vez preocupadas. Solo es una persona con un complejo de Mesías. Respondió Grace al líder de los Iluminados, y escuchó cómo se veía a sí mismo. Entonces, Leon le respondió con un disparo, pero lo que provocó fue su ira, controlando a Ashley para dispararlo. A los presentes les llenó una angustia enorme por lo que podría pasar. Aunque sabían que solo era un eco del pasado, no podían evitar la preocupación. Pero toda esa angustia desapareció al ver que Ashley, gracias a la medicina de Luis, pudo resistir y disparar a otro lado. Menos mal, gracias Luis. Comentó Sherry, para sí misma aliviada de que no había pasado nada. Pero la terminaron de llevar otra vez. Negó Rose suspirando, le parecía extraño que cada cierto tiempo lleven a Ashley, por ciertas situaciones. Tengamos paciencia, él no la dejará sola. Eso lo sé. Decía lo último con una pequeña sonrisa. Le parecía curioso ver cómo Leon nunca dejó a la joven atrás. Así como él hizo con ella, no le dio la espalda, sino que hizo todo lo que estuviera a su alcance para que estuviera a salvo. Ese gesto, esa determinación silenciosa, era algo que ella seguía agradeciendo profundamente a su padre, guardándolo como un recuerdo lleno de calidez en medio de todo lo vivido. Así que era verdad. Decía la Winters mirando a Chris, quien solo se mantuvo callado. Como dije antes, no era venganza, sino poder lo que buscaba. Fue lo último que dijo antes de quedar en completo silencio. Las tres mujeres imitaron esa quietud al ver cómo la batalla entre Krauser y Leon estaba por comenzar. Entonces empezó. Por momentos, los movimientos eran frenéticos. Al siguiente, todo se volvía lento, casi calculado. Leon observaba cada lugar, cada rincón, anticipando dónde atacaría su enemigo. Gracias a sus capacidades y a la experiencia adquirida en todo su recorrido, Leon S. Kennedy ganó. Pero no hubo celebración. Krauser mostró un lado distinto, una forma más cercana a lo que realmente era por dentro. Aquello provocó que dos de las mujeres no pudieran evitar hacer una mueca de asco. Había mutado por la plaga. Aunque su velocidad y fuerza habían aumentado, no pudo superar a quien alguna vez fue su discípulo. Había perdido. Había sido superado. Aceptó la derrota y pidió el golpe final. Krauser no movió un dedo. No había trampa, solo el peso de su caída. Y antes de partir, dijo unas últimas palabras. Te entrené bien, Leon. Fueron las últimas que pronunció antes de que su respiración disminuyera hasta desaparecer. Su cuerpo quedó inmóvil, sin un solo movimiento. El silencio que dejó tras de sí fue pesado, definitivo. Krauser había muerto. Padre. Eran las palabras que habían venido a su mente antes de ver los ojos de Leon. Había no solo dolor, sino algo más profundo. Una depresión. Un solo evento lo había marcado más que cualquier herida. Por eso eras tan distante y cortante. El tono de Grace había bajado. Entendió lo que su padre estaba sintiendo en ese momento. Al principio no lo había notado, hasta ahora. Eso la llenaba de una profunda frustración hacia sí misma, por no haberlo comprendido antes, por no haber visto lo evidente en su mirada. Pero todos esos pensamientos desaparecieron al ver que Sherry le había puesto una mano en su hombro, en un gesto silencioso que transmitía consuelo y comprensión. ¿Todo bien, Grace? Cuando la mencionada, volteó para verla y abrió un poco los ojos. Ella no era la única que había notado eso, sino los demás. Lo lamento, estaba distraída.
La rubia solo dio una pequeña sonrisa antes de negar con la cabeza. No te desquites contigo misma, creo que hasta Leon te lo diría. Esas simples palabras hizo que la Ashcroft estuviera pensativa antes de asentir. Gracias, Sherry. La Birkin solo dio un asentimiento, con la cabeza. De repente se puso tenso la situación, Chris di algo. Decía Rose, a lo que el Redfield solo alzó una ceja. No hay nada que decir, solo sigamos mirando. La Winters solo le dio una mirada y, sin decir algo, miró la pantalla, a lo que las demás hicieron caso. Vamos, tú puedes. Animó Grace, al ver cómo Leon no solo encontró a Ashley, sino que fue salvado por Ada nuevamente antes de que la plaga se completara. En verdad esa mujer es bastante extraña, Chris. Ni que lo digas. Agregó el Redfield, pero tuvieron que dejar de lado eso al ver cómo Leon tenía alucinaciones. Vamos, Leon, solo falta poco. Decía Sherry rezando para que pasara toda esta situación. Tras un largo camino y tensión, el rubio no solo había salvado a Ashley, sino que también a sí mismo. Gracias a la máquina de Luis será. Creo que te gustaría esa respuesta, Luis. Decía la Ashcroft un poco triste, pero cambió a una expresión feliz, porque ella sabía que no quería que lo recordaran con melancolía o tristeza. Así que apartó esas emociones por otras más positivas. Aún queda un enemigo más. Esa declaración de Chris hizo que las tres mujeres se tensaran por unos momentos, sabiendo quién era el último a vencer en todo ese camino empinado. Un silencio pesado se instaló entre ellas, como si el solo pensamiento de ese adversario final volviera más oscuro todo lo que ya se había superado. Confiemos en la capacidad de Leon. Dijo Sherry, a lo que los presentes, en respuesta, miraron a la pantalla, y así fue. Tras ciertos inconvenientes en el camino, llegaron donde yace el líder de los Iluminados. En verdad las mutaciones siguen siendo asquerosas. Decía Rose asqueada, por la nueva apariencia del jefe final. En eso estoy de acuerdo contigo, Rose. Acompañó Grace, a lo que los dos adultos se rieron de la situación de ambas jóvenes, pero tuvieron que ponerse serios al ver que nuevamente una batalla había empezado, esta vez para darle fin a esta misión. Con cada disparo que iluminaba aquel lugar tan oscuro, cada cartucho de escopeta y cada bala de rifle que caía, se decidía en ese momento el destino de aquel mundo. El líder de los Iluminados era bastante más fuerte de lo que había enfrentado Leon hasta ahora. Pero todo este trayecto de sangre y cansancio le había enseñado que la paciencia era fundamental, así como la concentración y el uso del entorno. Y así, poco a poco, fue ganando territorio, hasta que nuevamente Ada le había dado un regalo, como la última vez. No dudó ni desaprovechó la oportunidad, y con un último golpe, directo al centro mismo del líder de los Iluminados, este cayó finalmente. El silencio que siguió fue pesado, casi irreal, como si el lugar mismo entendiera que la batalla había llegado a su fin. Por fin. Menuda ironía, murió con su propio cetro. Decía Rose, a la vez que una sonrisa se le escapaba, le parecía hasta poético. Solo les queda salir de ese lugar rápido. Comentó Sherry al ver cómo todo el sitio explotaba. Esta vez me guardo mi comentario. Decía Chris al ver cómo Ada le daba una llave de una motolancha, para que tanto Ashley y Leon escaparan. Bueno, al menos les dio algo con que irse. Es una mujer bastante curiosa. Decía Grace que, en verdad, cada vez que veía a Ada la entendía menos, no solo por su actitud, sino también por sus propias acciones al salvar a Leon. Eran bastante contradictorias con sus palabras. Y así empezó una carrera contra el reloj. Sin importar los obstáculos ni el camino, el agente Kennedy sabía lo que tenía que hacer. Avanzaron con rapidez hasta lograr salir del lugar, el cual, apenas unos segundos después, terminó explotando tras ellos. ¿Eso era? Decía la Winters, parpadeó muchas veces a lo que había dicho Ashley a Leon, que ni lo captó. Sin duda. Dijo Sherry, mientras se le escapó una sonrisa por la escena. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas reacciones? Por la pregunta de Grace, Rose la miró extrañada. ¿En serio no lo notaste? ¿No? ¿Qué se supone que tenía que ver? Los ojos de la Winters se abrieron de la sorpresa. Era una indirecta, ella quería estar con tu padre. Respondió Rose, directo al grano.
Le echó un ojo al ver la expresión de la Ashcroft, que parecía que lo estaba procesando hasta que formuló unas palabras. ¿En serio? Ah, era eso. Respondió avergonzada al no entender esa situación. ¿No era obvio? Bueno, es que como siempre estaba en la oficina, nunca me había pasado algo como eso. Decía mirando a otro lado, al ser una FBI nunca tuvo tiempo para sí misma, ni para su vida personal, solo estaba enfocada en una sola cosa. La verdad de todo. Así que era algo nuevo para ella esas cosas. Rose solo no dijo nada, pero entendía más o menos la respuesta de Grace. Ambos adultos solo observaron en silencio, uno con una sonrisa mientras el otro en total silencio. Hasta que uno de ellos habló. Al parecer que ya todo terminó de momento. Y lo dicho por Sherry, las dos mujeres dejaron su temas aparte, para otro momento. Al ver cómo la pantalla se apagaba. Al parecer que es así. Iré por una bebida. Decía para irse a la cocina a tomar algo, a lo que Sherry también se levantó. La verdad no me vendría un café bien en Chris y Grace. Y por la pregunta dicha por la Birkin, respondieron. Iré, después necesito buscar la manera de conectar con mi equipo antes de que algo se salga de control. Su respuesta y tono eran claros respecto a lo que haría, y Sherry entendía a la perfección. Entiendo, entonces avisa cualquier cosa. Tenlo por hecho. Decía Chris, para levantarse e irse en el segundo piso. Creo que un poco de café no suena mal. Dijo Grace, cada vez entendía a su padre, aunque sea de este modo. También quiero ver si Emily se encuentra bien. Miró directamente a la pantalla apagada. Entonces, busquemos la manera. Sé que estás preocupada y mucho. Esta situación puede ser única, pero a la vez aterradora, al no saber qué está pasando afuera. Había hablado Sherry. Ambas tenían cierto temor y miedo ante lo que esto había provocado. Era tal vez un instinto de supervivencia, o solo un susurro de algo inevitable. El silencio entre ellas se volvió más pesado, como si el mismo ambiente anticipara lo que estaba por venir. ¿Vamos? Sí, vamos. Respondió Sherry así ambas se habían ido a tomar algo para relajar sus nervios y preocupaciones con sus personas más cercanas. Fin de la segunda parte.